Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 6.957-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 20 de agosto del año 2025, audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 6957-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Covidien Perú S.A., en el marco de la licitación pública número 06-2024, diagonal eSalud, diagonal INCOR, convocada el 26 de diciembre del 2024 por el Seguro Social de Salud, eSalud, Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, para la contratación de suministro de bienes material médico cardiodesfibrilador automático implantable para el Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Pecheira Carrillo INCOR, ítem 4, cardiodesfibrilador automático implantable bicameral. En representación del impugnante formulará informe legal el abogado Mirko Altair Medina, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 58735. En representación del tercero administrado formulará informe legal la abogada Alessandra Brindani Gutiérrez, identificada con Colegio de Abogados con Colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 75597. En representación de la entidad formulará informe legal la abogada Yadira Martínez Bravo, identificada con Colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 88871. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante. Para tal efecto, señor Negrina, cuenta usted con 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Ahí logran ver la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días, señores vocales, y buenos días con todos. Vamos a proceder a exponer nuestro recurso de apelación en el marco de la licitación pública 6-2024 de Salud INCOR respecto al ítem 4. En este caso, la apelación es contra la buena otorgada a la empresa Boston Scientific Perú SAC. Y nuestra pretensión radica en que se declare no admitida la oferta de Boston por los argumentos que vamos a exponer y que se otorgue la misma a favor de Covidien o que se declare la nulidad del proceso como pretensión subordinada. Nuestro recurso de apelación se basa en dos aspectos respecto de la oferta presentada por Boston. Uno respecto a sus características técnicas del empaque y la segunda sobre la vigencia mínima de los productos. En primer lugar, señores miembros del tribunal, debemos notar que en la página 57 de las bases es bien claro el requerimiento respecto de qué debe contener el empaque. Y acá lo que tenemos que recordar es que las bases integradas son un documento completo, son un documento integral, son un documento que se debe leer en conjunto, no porque una sección establezca distintos elementos que otras, deben de dejar de ser cumplidos. En este caso, este proceso, vemos que parte de las características que debe tener el producto es que su empaque tenga la característica peel open, es decir, que se puede abrir de determinada manera. Y la oferta de Boston no la incluye. Lo que señala Boston en su absolución es que dentro de los requisitos, dentro de la sección 2, que habla de los requisitos mínimos que debe contener la oferta, los requisitos obligatorios, no se habla de este punto. Pero nuevamente,
¿por qué, si es que lo están pidiendo las bases, no lo estarían solicitando? Ellos dicen, no, esa característica se tiene que acreditar después. Pero el producto que se tiene que presentar a la entidad es un producto específico. La entidad tiene que saber qué está comprando. Y si la entidad ha señalado, necesito esta característica del bill open, debe ser evaluada. Esta no es una característica accesoria ni estética, no es opcional, es una característica técnica esencial del producto que garantiza ciertos aspectos como la esterilidad. Entonces, no es razonable que simplemente se diga, no está en la sección 2, estaba más adelante y después voy a ver cómo lo cumplo. Esto tiene que ser cumplido y tiene que ser parte de la evaluación de la entidad, porque acá hay dos problemas. Que la entidad lo pide, pero no estamos del todo seguros si es que lo ha evaluado. Entonces, la característica Pill Open es un estándar internacional para este tipo de dispositivos. Es un tipo de empaque que está expresamente en la página 57 de las bases, así no se quiera ver, está ahí, no es un capricho, no lo estamos inventando, está ahí, y por lo tanto esta debe ser considerada una omisión en la oferta, lo que conlleva la inadmisión de la oferta presentada por Boston. Este es un criterio que ya ha sido tomado por este tribunal en reiteradas ocasiones. Pasando al segundo aspecto, la vigencia mínima del producto pedida por la entidad, por el INCOR, es de 12 meses. Eso está en la página 29 de las bases integradas. Inclusive, esto fue parte de las consultas que hizo Boston a la entidad. Y la entidad reitera que estos productos deben tener una vigencia de 12 meses. Sin embargo, Boston no acredita esta vigencia de los productos y lo que señala es que en las bases no hay ninguna obligación de acreditar la vigencia del producto. Pero es que sí la hay, las bases la están pidiendo y es más, se reitera en el sistema, en las consultas. Entonces, evidentemente esto es un requerimiento de las bases, independientemente de cómo se quiera ver, de qué sección de las bases se quiera revisar, también está. Entonces, esto es un tema de revisión integral de las bases y de cumplimiento adecuado y completo de todo lo que está pidiendo las bases al respecto. Finalmente, Boston está observando un supuesto incumplimiento o invalidez a nuestro certificado de análisis. Ellos dicen que nosotros señalamos que nuestro producto cumple el ISO 11607-2019, pero no se detalla qué secciones. Este es el otro extremo, porque las bases no nos piden señalar más allá de la norma o estándar internacional que nosotros hemos utilizado. El estándar internacional ISO tiene dos partes, el número y el año, y se ha cumplido. El número y el año están, y Boston no ha podido acreditar en qué sección de las bases nos pide acreditar una información adicional, superior, mayor. No lo hay. No lo dice porque no lo hay. El ISO se ha cumplido, 11607-2019 es válida, está vigente y es la que se ha utilizado. Y por lo tanto, nuestro certificado de análisis cumple con los requisitos de este tipo de producto. Entonces, como vemos acá en la página 25, lo que nos pide son el protocolo de análisis y qué norma se ha utilizado, qué estándar internacional se ha utilizado. ¿Qué es lo que cumple? Es lo que hemos presentado en nuestro certificado de análisis. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a la representante del tercero administrado, doctora Brindani Gutiérrez. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe.
Muchas gracias, doctora. Buenos días y buenos días a todos los presentes. Voy a compartir pantalla con las diapositivas. ¿Me confirman si las están viendo, por favor? Sí, lo estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la apelación y los cuestionamientos que se discuten son bastante concisos, objetivos, y hasta diría que el criterio es bastante sencillo porque obedece a pronunciamientos que el tribunal ya ha tenido en anteriores oportunidades de manera reiterada. Entonces lo vamos a abordar de manera bastante rápida. El primer cuestionamiento que formula el competidor contra la propuesta de Boston radica, como se ha expuesto, sobre la falta de acreditación de la característica PIL-OPEN del empaque del producto. Entonces, aquí es importante que diferenciemos dos cosas. Hay un aspecto que es el cumplimiento de las especificaciones técnicas y hay otro aspecto que es la acreditación del cumplimiento. En las bases del procedimiento de selección, las entidades tienen la obligación de seguir la estructura que establecen las bases estándar aprobadas por el OCE, porque este procedimiento de selección fue convocado antes de la entrada en vigencia de la nueva norma y por lo tanto regían las bases estándar aprobadas por el OCE, y tienen que seguir y aplicar las indicaciones que se establezcan en estas bases. Entonces hay que seguir la estructura y todas las disposiciones porque las bases estándar son normas. Entonces, hasta ahí un primer punto. El segundo punto es que, como existe esta diferenciación de lo que se debe cumplir, las especificaciones técnicas que se deben cumplir y lo que se debe acreditar, la entidad tiene la obligación y el deber de establecer expresamente qué es lo que se debe acreditar. Por eso existen estas secciones en las bases. No es antojadizo, no es algo que Boston quiera argumentar por argumentar, sino que es la naturaleza y es la finalidad de estas secciones de las bases. Por eso tenemos una sección que es el 2211, que corresponde, y de hecho el encabezado lo dice, a los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, como lo estamos viendo al lado izquierdo, y luego tenemos el capítulo 3, donde están las especificaciones técnicas, tenemos otra sección de los requisitos de calificación y factores de evaluación. Cada sección tiene una finalidad, ¿no? Acreditar una etapa en la evaluación. De hecho, la evaluación de las propuestas se divide en esas subetapas, la etapa de la admisión, luego la etapa de la evaluación de las ofertas donde se otorga el puntaje y luego la verificación de los requisitos de calificación. Hay que hacerlo así, escalonado. Si es que yo no paso la admisión, no me van a evaluar la propuesta económica, no voy a pasar a la etapa de la calificación. Entonces, lo primero que queremos dejar claro es que estas secciones tienen una naturaleza y una razón de ser. El criterio del análisis integral es el análisis integral de la oferta, no el análisis integral de las bases. Las bases son las reglas definitivas del proceso, pero cada sección constituye una parte de la evaluación. Entonces, las bases estándar establecen como obligación que al momento de que las entidades requieran una contratación, utilicen este formato, y en el numeral 2211 hay un listado de documentos de presentación obligatoria, la vigencia de poder, entre otros, y también se encuentra el anexo 3, que es la declaración jurada de fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas. Este documento es el documento por excelencia que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de hecho ese es su título. Y de manera facultativa, en el literal E, las bases estándar le permiten a las entidades poder requerir documentos adicionales para acreditar algunas o todas las especificaciones técnicas del bien que estén requiriendo, ¿no? Cuya contratación soliciten. Entonces, primero, que la entidad no está obligada a requerir documentación técnica sustentatoria, ya podría decidir que simplemente se acrediten las especificaciones con el anexo 3. Y si pidiera documentación técnica sustentatoria, tiene que señalar cuáles son las características técnicas que solicita que se acrediten con esta documentación técnica sustentatoria. Entonces, eso es lo que ha hecho la entidad. La entidad ha seguido al pie de la letra las indicaciones de las bases estándar. Y en el 2211 ha optado por requerir documentación técnica adicional al anexo 3 en el literal E,
la folletería, catálogos, etcétera, para acreditar las siguientes especificaciones técnicas y ha hecho un listado de cuáles son las características que pedía acreditar con estos documentos. Entonces podemos ver el listado de esas características y en ningún extremo de este listado se indica que la característica PIL-OPEN sea una de las especificaciones que se deba acreditar con esta documentación técnica denominada folletería, catálogo, insertos, manual, etc. Por lo tanto, la acreditación de todas aquellas especificaciones técnicas que no estén en este listado se encuentran acreditadas con el anexo número 3. No estamos argumentando que no teníamos que cumplir con la característica técnica. Evidentemente, la entidad es clara al decir, yo quiero que el bien a comprar cumpla con todas estas características técnicas. Pero no tenía que acreditarse con documentación técnica adicional al anexo 3. Esa es la premisa y es muy claro. El tribunal lo va a poder verificar al momento de revisar las bases, que también son claras, y en esa línea es como ha actuado Boston. Por lo tanto, no hay ningún incumplimiento y el cuestionamiento formulado por el competidor no tiene ningún asidero legal. En esta lámina pueden ver precisamente las disposiciones o las indicaciones que se establecen en las bases estándar, donde dice la entidad debe especificar, y este es el literal E, en caso de que se determine que adicionalmente a la declaración jurada el postor deba presentar algún otro documento, se debe consignar cuáles son los documentos y la entidad debe especificar con claridad qué aspectos de las características o requisitos funcionales serán acreditados con esa documentación requerida. Entonces, si no indica que se acredite la característica PIL-OPEN, no es una obligación acreditar con esta documentación técnica adicional que se cumple con esta condición. Lo que nuevamente no quiere decir que el dispositivo ofertado por Boston no cumpla con la especificación, sino que el cumplimiento se está acreditando con el anexo 3. De la misma manera, porque la naturaleza del cuestionamiento es la misma, el segundo cuestionamiento o la segunda observación que realiza el competidor es con respecto a la vigencia mínima del producto. Nuevamente, Boston no niega que se requiera una vigencia mínima del producto. Lo que cuestionamos es que la observación formulada por el competidor radica en que no hemos presentado un documento para acreditar el cumplimiento de esa vigencia. Nuevamente aquí, las bases no pidieron que se presentara un documento como parte de la oferta para acreditar la vigencia mínima del producto. Por lo que, en función a lo dispuesto en las bases estándar y en las bases integradas de este procedimiento de selección, el cumplimiento de esta condición se acredita con la declaración del anexo 3, que en el texto indica claramente que el postor es conocedor de todas las condiciones de las bases y de las especificaciones técnicas, y bajo ese conocimiento es que formula su propuesta, comprometiéndose a ello. El hecho de que luego para el perfeccionamiento del contrato se tenga que presentar un formato donde se indique la vigencia, eso es otra cosa, eso es otra etapa, eso lo tiene que hacer el adjudicatario, no el postor, el adjudicatario de la buena pro y en esa etapa. Sin embargo, dentro de los requisitos que son parte de la oferta, no se ha requerido que se presente algún documento que acredite esta vigencia, lo que no quiere decir que no se cumpla con ella. Bueno, la entidad ha confirmado esta posición, tanto con respecto al cuestionamiento sobre la acreditación del PIL-OPEN como con respecto a la acreditación de la vigencia, y quién mejor que la entidad para confirmar que no era lo que quería, es decir, que no quería que le presentaran documentación adicional para acreditar estos aspectos, sino que quedaban confirmados con la declaración jurada del anexo 3, y el competidor no puede desconocer la naturaleza ni la función de este anexo 3, porque nuevamente las bases estándar incluso permiten que el anexo 3 sea el único documento con el cual se acrediten las especificaciones técnicas si es que las entidades así lo quisieran. Entonces no se le puede quitar el valor. Ahora bien, con respecto al cuestionamiento que Boston sí ha formulado contra Covidien, esto es algo técnico, pero de relevancia, no se puede pasar por alto, y en efecto no tiene que haber sido requerido explícitamente por las bases. Esto ya viene con relación a la naturaleza de la norma técnica. Lo que piden las bases es que los ensayos que figuren en el COA se realicen en base a la farmacopea o a la metodología declarada por el laboratorio, por el interesado al momento del registro sanitario. Bueno, esta es la definición
regulatoria para la inscripción ante IGMI. Sin embargo, es la definición de certificado de análisis, por lo tanto, es lo que se debe cumplir. Cuando se hace referencia a la norma técnica de referencia para la realización de los ensayos, esto quiere decir la norma ISO 11607-2019, no desconocemos que esa sea la norma que se ha aplicado. Lo que señalamos es que hay que ser claros con relación a qué aspecto de la norma estás aplicando para realizar el ensayo, es decir, ¿cuál es tu parámetro específico? Ok, yo utilicé tal norma, pero las normas tienen ediciones, tienen apartados, y hay que ser específico con cuál es el que se está utilizando para verificar que el dispositivo está cumpliendo con un aspecto no poco relevante, sino que es un aspecto de calidad. Y el tribunal conoce la importancia del certificado de análisis o del protocolo de análisis en este tipo de adquisiciones del Estado, para este tipo de bienes. Por lo que no es una cosa menor decir, bueno, sí, colocamos la ISO, pero no colocamos el apartado sobre el cual se establecen las normas de parámetro que han sido referentes para realizar este ensayo. Por lo tanto, al no indicarlo, la entidad no tiene cómo evaluar cuál ha sido el parámetro de referencia. Esto es un incumplimiento que solicitamos sea considerado por el tribunal al momento de emitir la resolución. Eso sería todo. Quedamos atentos a las respuestas, a sus preguntas, perdón. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a la representante de la entidad. Para tal efecto, doctora Martínez, cuenta usted con 10 minutos también para que realice el informe respectivo. Gracias, señora presidenta. Bien, con relación al recurso de apelación interpuesto por COVID, como ya han expuesto el impugnante y el adjudicatario, se está cuestionando dos aspectos de la oferta de Boston Scientific. La primera, referida se acredita la especificación técnica PIL-OPEN del producto ofertado para el ítem 4 del procedimiento de selección, y la segunda, se acredita la vigencia mínima. Con relación al primer punto, la empresa COVID señala que en ningún extremo de la oferta del postor adjudicatario se habría acreditado la característica técnica PIL-OPEN. Al respecto, esto quiere indicar que en las fases integradas del procedimiento de selección, en el literal E del numeral 2.2.11 del capítulo 2 de la sección específica de las fases integradas, se requirió como documento para la admisión de las ofertas la presentación de folleterías, catálogos, insertos o manual de instrucciones de uso, instrucciones de operaciones y o instrucciones de instalación y ofertas emitidas por el fabricante, a fin de acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los dispositivos requeridos. Por relación al ítem 4, se requirió acreditar las siguientes especificaciones: material, características y dimensiones, cada una de las cuales cuenta con sus respectivas características técnicas. Bien, bajo dicho contexto, como lo ha mencionado también el impugnante, el adjudicatario, perdón, en su exposición, las bases estándar establecen que cuando una entidad requiera de algún documento adicional a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, el anexo 3, se debe especificar con claridad el aspecto de las características o requisitos funcionales que deben ser acreditados con esa documentación adicional, debiendo precisar además cuál es la documentación que se requiere para dicha acreditación. De lo contrario, aquello que no se especifique por parte de la entidad se tendrá por acreditado a través de la presentación del anexo 3. Bajo dicho contexto de la revisión del literal E del numeral 2.2.1 de las bases integradas, se aprecia que la documentación adicional que mencioné anteriormente respecto del INTE 4 solamente se requirió para acreditar las especificaciones técnicas, material, características y dimensiones, dentro de las cuales no figura la especificación PIL-OPEN. Asimismo, las citadas bases estándar establecen que el comité de selección no va a poder exigir a los postores la presentación de documentos que no hayan sido contemplados, entre otros, en el apartado referido a los requisitos para la admisión de las ofertas, ¿no? Ahora bien, atendiendo a lo que ha cuestionado el impugnante, es cierto que en las bases integradas, en la ficha IETSI del dispositivo requerido en el ítem 4 figura la especificación técnica empaque como parte de la cual se encuentra la característica técnica PIL-OPEN. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el literal E del 2.2.11 de las bases integradas, no se requirió a los postores acreditar dicha característica a través de documentación adicional al anexo 3. Con relación al segundo punto controvertido, referido a la acreditación de la vigencia mínima del dispositivo, es preciso indicar que en el requerimiento contenido en el acápite 3.1 de las bases integradas, en el numeral 8, se establece que
Para la etapa de perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar la hoja de resumen de presentación del dispositivo médico y vigencia mínima, formato número 3, precisando que la vigencia mínima del dispositivo no deberá ser menor a 12 meses al momento de la entrega, de su entrega en el almacén de INCOR. De manera concordante, en el numeral 9 del citado requerimiento, se reitera que la vigencia mínima del material médico debe ser 12 meses al momento de la fecha de la entrega, es decir, que esta condición, que se trata de una condición cuyo cumplimiento será verificado al momento de efectuar la entrega de los bienes. Asimismo, en el literal L del numeral 2.3 de las bases integradas, se aprecia que como uno de los requisitos para perfeccionar el contrato, se requirió la hoja del resumen de presentación de dispositivo y vigencia mínima. Como parte de dicho formato, hay un apartado en el cual se debe consignar la vigencia mínima del dispositivo médico requerido. En ese orden de ideas, se advierte que en las bases integradas del citado procedimiento de selección, se requirió que los dispositivos ofertados cuenten con una vigencia mínima de 12 meses. Sin embargo, también se precisó que dicha condición se computaría a partir de la fecha de entrega en el almacén de INCOR. Tal es así que se contempló para la etapa de perfeccionamiento del contrato la presentación del formato 3. Asimismo, conforme ya lo mencioné en el punto anterior, las bases estándar han establecido que el comité de selección no puede exigir a los postores la presentación de documentos que no hayan sido contemplados en los acápites referidos a los documentos para la admisión, calificación o de las ofertas o evaluación. En ese sentido, en ninguno de los acápites antes mencionados, es decir, documentos para la admisión, calificación o evaluación de ofertas, se ha previsto como exigencia que los postores deban presentar en sus ofertas algún documento específico para acreditar la vigencia mínima del dispositivo ofertado, por lo cual dicho documento no resultaría exigible a los postores en este caso. Eso es todo lo que tengo que exponer. Gracias, señor presidente. Muy amable, gracias también a usted. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias por el pase. Solamente para dejar algunas ideas, las bases son bastante claras. Tanto Boston como la entidad reconocen que el requisito estaba en las bases. Y cito al tercero administrado, no es menor decir que el requisito es indispensable, es el empaque en el que viene el producto, el dispositivo médico. Las bases lo piden por algo. Y es más, la propia entidad en otro ítem y acá mismo en su exposición han reconocido que es parte de la evaluación. No están diciendo simplemente lo tomo como una declaración jurada. La propia te dice lo evalúo porque es parte de un mismo producto. Entonces, ¿cómo yo puedo acreditar un producto sin su empaque en dispositivos médicos? Lo que dice Boston es, no tengo por qué acreditarlo, no me lo piden, basta la declaración jurada. La declaración jurada sirve para otro tipo de características, pero el empaque es un elemento esencial del producto. El producto no puede venir expuesto porque es estéril. Y por eso es que las bases contemplan esto. No se puede leer a la ligera, es un mismo producto y se tiene que acreditar que el empaque cumple las condiciones y esto debería estar en un mismo documento técnico, debería ser acreditado y no señalar que las bases no lo solicitan porque sí lo solicitan. La entidad ha sido cuidadosa de incluirlo y si es que no lo vieron, ya no es responsabilidad más que de la persona que no lo vio. Está en las bases. Eso se llama el principio de formalismo que rige en las contrataciones. Entonces, señores miembros del tribunal, les pido notar que no es solamente que no esté en la sección 2, es un elemento esencial del producto. No es secundario, no es opcional. El producto necesita venir en un empaque específico, porque es un producto médico que va a ir en personas. Por el otro lado, claro, Boston señala que si no lo dicen las bases, no tengo por qué cumplirlo de esa manera.
Pero al momento de hablar de mi certificado de análisis, pese a que no lo dice expresamente y reconocen que no lo dice expresamente, infieren de que hay que dar más información de lo que nos piden las bases. Entonces es un doble rasero. Las bases me piden algo, pero no lo cumplo. No me piden algo, pero tengo que cumplirlo. Entonces, no logro entender. Mi certificado de análisis cumple la normativa ISO, número y año. No me pide más y nunca se ha pedido más. Es completo. Y por lo tanto, pido que se evalúen estos argumentos y se declare fundada nuestra apelación en su momento. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder también 3 minutos adicionales al tercero administrado. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que al tribunal sí le quedó clara la diferencia entre cumplimiento de especificaciones técnicas y acreditación de especificaciones técnicas. Por otro lado, creo que todos los presentes conocemos la norma y conocemos lo dispuesto en las bases estándar también, y que no se hace ninguna diferenciación ni se ha establecido. Yo, la verdad, desconozco qué sección de las bases estándar ha leído el competidor en la que se establezca que el anexo 3 solo sirve para acreditar otras características técnicas. En ningún extremo de la norma ni de la ley de contrataciones, ni incluso de la norma actualmente vigente, se hace este tipo de distinción de que el anexo 3 solo sirva para otras características y que las características esenciales deban ser acreditadas con documentación técnica obligatoria. Ya les decía, de hecho, la entidad tiene la potestad de solo pedir el anexo 3 y no pedir ningún documento técnico adicional para la acreditación de las especificaciones técnicas. Eso lo conocemos todos. Sin embargo, con relación al cuestionamiento que hemos formulado sobre su propuesta, las bases no indicaron en ningún extremo que solo se debía indicar el número de la norma y el año. Por el contrario, y atendiendo a lo que indicaba el competidor con respecto a la relevancia del empaque, el ensayo que se pedía acreditar es de integridad del paquete, y la relevancia de indicar qué sección de la norma ISO se aplicaba es porque los dos acápites de la norma ISO se refieren al empaque, para evaluar distintos aspectos. Ojo que el ensayo era integridad del envase, ¿no? Y los acápites de la norma ISO, uno define los requisitos y métodos de ensayos para asegurar que los materiales y sistemas de envasado mantengan la esterilidad de los dispositivos médicos, o sea, del empaque también, de todo el dispositivo médico, que sea estéril. Y el otro apartado establece los requisitos para validar los procesos utilizados para formar y sellar los sistemas de envasado. Entonces, los dos tienen que ver con integridad del envase. ¿Cuál de los dos apartados se está utilizando o ha utilizado al momento de realizar este ensayo? Eso es no menor, y no lo decimos porque sea requerido en las bases, sino porque es una exigencia de la norma regulatoria. Nosotros sustentamos que no era obligatorio acreditar las especificaciones técnicas PIL-OPEN y vigencia, porque no lo pide la norma ni las bases, o sea, no tengo ninguna obligación legal, y en cambio, en el caso de la ISO, tienen ellos una obligación normativa, no tienen que estar en las bases, es una obligación regulatoria. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder a la entidad 3 minutos adicionales por si desea precisar algo más. No tengo nada que agregar, señora presidenta. Gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿tienen consultas por realizar? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenos días. En mi caso tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señor vocal. Tampoco tengo consultas por realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.